Hare Krishna, estamos en el marco del aula virtual Crecimiento y Ser y hoy vamos a tener otra sesión de aceptología, en este caso la sesión número 9. Rogamos que todos tengáis los micros apagados mientras que no estamos hablando. Y el título de hoy es El refugio de la ignorancia. En este caso, las clases de aceptología nos las da el profesor Eka Kanta, que él es certificado en PNL, además de muchas otras cosas. Muchas gracias, profesor, por brindarnos estas enseñanzas así tan prácticas. Y bueno, pues a todos deciros que las anteriores sesiones se encuentran en el canal de YouTube, el nombre del canal es Aula Virtual, Crecimiento y Ser. Ahí podéis encontrar las 8 sesiones anteriores o módulos, y luego no solo eso, sino del profesor Eka Kanta también nos ha dado otras más cosas, que podéis encontrarlos ahí por Eka Kanta. Hay una lista de reproducción exclusiva. Bueno, pues cuando quiera, profesor, puede... Adelante. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. La aceptación es una ciencia, fue la introducción y el primer módulo. Después seguimos con el segundo módulo, que es lo que no estoy aceptando. Así que al hacer una introspección de lo que no estoy aceptando, pasamos al tercer módulo, que es las diferentes formas de lucha contra la vida. Porque la cultura, la educación, la religión, la familia, la tradición nos instalaron este programa de luchar contra la vida. Y allí vimos las leyes de la naturaleza o las leyes que rigen. Todo en este universo se rige por unas leyes. Y estas leyes funcionan al 100%, independiente si tú estás conviviendo con estas armonías, con estas leyes, independientes si las aceptas o no, la ley funciona. Entonces explicamos la ley, cómo actúa, independiente si crees o no. Por eso se habla que la aceptación es una ciencia, porque prácticamente estudia el resultado. Y después encontramos el cuarto módulo, que es el poder mágico de la renuncia. ¿Para qué? Para irnos al módulo 5, que era el poder de la paz interior. Comenzamos a ver la importancia de tener una paz interior. Después, y si profundizamos un poquito más del por qué nos resistimos a aceptar, llegamos al módulo 7 de los beneficios de obtener una paz invulnerable. El módulo anterior fue el poder de la fe y el poder de la aceptación. Los invitamos a ver el capítulo 17, que es las divisiones de la fe, donde pues las iglesias o las religiones monoteístas históricas pues solo nos dan una clase de fe. El conocimiento que nos comparte Krishna, que es más antiguo y es más científico, nos describe que hay 3 clases de fe. Hay una fe en la bondad, hay una fe en la pasión y hay una fe en la ignorancia. Y el módulo de hoy vamos a hacerle un poquito de zoom a esa modalidad de la ignorancia, ¿verdad? ¿En dónde se refugia la ignorancia? Entonces, si me permites, voy a compartir pantalla, porque yo sé que aquí hay muchos visuales, hay muchos kinéticos, hay muchos auditivos. Entonces, entrando ya en materia, nosotros vamos a descubrir, porque si nosotros queremos corregir algún área de nuestra vida, llámese en relaciones, llámese en salud, llámese en economía, llámese en nuestra función, lo que yo he notado a través de mi corta existencia, que es ya más de medio siglo, es que a nosotros nos vendían el paquete entero. Y hoy día los mentores, los coaches, los maestros, las personas de éxito, nos han empezado a que nosotros fraccionemos. Sí veamos como un todo, pero es como una casa. Hay diferentes estilos de casa. Entonces las casas a veces son un solo ambiente.
Sin embargo, las casas en las que yo me eduqué, en las que yo me crié, pues tenían diferentes ambientes. Entonces estaba la sala, estaba el comedor, estaba la cocina, estaba el patio de ropas, estaban las habitaciones. Entonces, pues cuando tú entras a una casa pues, de un solo ambiente, pues sí, encuentras todo. Y si está todo muy bien ordenado, eso se ve. Si está completamente desordenado, también se ve. Sin embargo, cuando entras a un ambiente familiar o a una casa, a un apartamento, porque hoy día ya eso ha cambiado, incluso en estos días estábamos viendo cómo ha cambiado tanto el modelo de vivienda que están haciendo apartamentos de 23 y 30 metros, que es prácticamente como el espacio aquí de la oficina. Y sí, hay personas que viven en esos ambientes. Cuando uno antiguamente tenía, por ejemplo, las casas de campo, el baño era afuera y era muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede que tú tengas una habitación en desorden, puede que tengas dos habitaciones en desorden. Sin embargo, cuando tú entras a una casa, siempre el recibidor o la sala siempre debía estar impecable, o por lo menos también la cocina. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles? Nos dice que la única defensa que, o sea, aquí nos dice, permíteme un momento, ¿dónde tengo yo esto acá? ¿Cómo muevo? Bueno. La única defensa que tiene la ignorancia para no desaparecer, es decir, la ignorancia tiene una función. Aunque ustedes no lo crean, la ignorancia y el sufrimiento o el dolor tienen, nosotros lo vimos en módulos anteriores, ¿recuerdan? Que vimos que el dolor tenía diferentes funciones. Una cosa es el dolor, otra cosa es el sufrimiento. Cuando tú aceptas y reconoces que estás en contra de las leyes, que estás yendo en contravía de la naturaleza, que estás yendo en contravía del fluir de la vida, y reconoces ese dolor y ese sufrimiento ya cumplieron su función, ya cumplieron su misión, ya no es necesario en tu vida, por lo tanto, no lo requieres. Entonces, casi se podría decir que nosotros estamos aquí en una escuela del estoicismo, donde el dolor lo hacemos como un compañero de viaje para el crecimiento, porque duele crecer. No es, o sea, no es que seamos tan hedonistas, ¿no? Sin embargo, pasamos a esa parte en que el dolor nos permite a nosotros crecer y derivamos algún placer. Mientras que las personas que están buscando placer en todo, en sus relaciones, en su economía, en la salud, y se encuentran con algún dolor, sufren. Y allí es donde la ignorancia se instala. ¿Por qué? Porque no aceptamos la enseñanza que hay detrás de cada circunstancia que ocurre en alguna o en varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo, entonces, si yo tengo malas relaciones, y el síntoma es ese, que yo tengo malas relaciones con mi familia, yo tengo malas relaciones con el portero, yo tengo mala relación con la secretaria, yo tengo mala relación con mis vecinos. Esas son las circunstancias. Eso es un efecto. Yo tendría que ir a la causa y empezar a buscar por qué tengo malas relaciones. Una de las mayores causas es que nosotros queremos cambiar a las personas. Y nosotros duramos mucho tiempo en ese propósito de vida, pretendiendo cambiar al vecino, pretendiendo cambiar a mi esposa, pretendiendo cambiar a mi hermano, pretendiendo cambiar, por ejemplo, si tengo líderes espirituales, pretendiendo que ellos cambien. Cuando en realidad el dolor nos está diciendo, pon atención, te estoy enviando un mensaje, te estoy enviando una comunicación en que el que tiene que cambiar eres tú. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema pedagógico. Así que la única defensa que tiene la ignorancia para no desaparecer es mantenerse en la oscuridad. Por esta razón, la parte oscura de la mente humana, donde se esconde la ignorancia, responde hábilmente a todo intento consciente que las personas realizan para tratar de liberarse del sufrimiento.
a través de permitir que la luz de la comprensión entre en sus mentes y limpie para siempre a la personalidad de las sombras oscuras de la ignorancia acumulada durante largos años de contaminación mental. La mayoría de los procesos de autoconocimiento, de autovaloración, de autorrealización, siempre nos hablan de esas dos naturalezas, de la naturaleza de la luz, de la naturaleza de la oscuridad. Prabhupada siempre nos da el ejemplo, nos explica que la ignorancia se compara con la oscuridad, la sabiduría, la comprensión me lleva a la aceptación y se compara con la luz. Entonces, ¿por qué los sufrimientos no quieren sufrir solos? Ustedes han escuchado por ahí ese adagio popular, ¿no? Que a la miseria no le gusta estar sola, ¿no? Le gusta andar acompañada. Así que nosotros encontramos en la vida tres clases de personas. Los justos, que se podría decir que están en bondad o están en sabiduría, que están en la etapa más alta de la comprensión. Están los que se justifican o las justificaciones, y están los justicieros. Entonces, aquí tenemos nosotros un enfrentamiento de una cultura de hace más de 2000 años, donde nos enseñaron a ver la realidad solo desde dos panoramas, el bien y el mal. La invitación aquí, chicos, es de que ustedes empiecen a ver la realidad desde diferentes ópticas. Los sabios, las personas más avanzadas, las personas que comprenden el propósito o el aspecto teleológico de la creación, que tiene una función, que tiene un propósito, es que nosotros veamos si somos eficientes o somos ineficientes. Cuando yo soy eficiente significa que tengo una comprensión, tengo un arte, tengo un saber. Eso no me convierte a mí en buena o mala persona, simplemente me hace una persona eficiente. Lo mismo, el lado opuesto, que si yo ignoro algo, que si yo soy ignorante, no me convierte en mala persona. Pues voy a cometer más errores, voy a causar, por ejemplo, yo no sé nada de tecnología, yo no sé nada de medicina, bueno, medicina sé algo, pero no soy doctor. Entonces, eso no me convierte en mala persona, solo me convierte en un ser ignorante. Que si yo tengo la fortuna de comprender y saber que soy ignorante en eso, y busco un mentor, busco una persona que sepa lo que yo no sé, pues dejo de ser ignorante y paso a ser una persona que tiene una comprensión en algo. Nunca es tarde para uno aprender. Entonces, nosotros, en este momento, incluso ahorita estoy con mi esposa trabajando en un proyecto que se llama Anticipación. ¿Por qué? Porque nosotros durante muchos años fuimos reactivos, no fuimos proactivos. Es decir, nosotros no anticipábamos lo que podía venir. Por ejemplo, las personas que viven en estaciones como primavera, verano, otoño, invierno, es decir, inviernos, temperaturas bajo cero, ustedes se programan. Nosotros los latinos, como vivimos casi que en una eterna primavera, pues no vemos necesidad de programarnos. ¿Sí me entienden? O sea, para nosotros un invierno es un aguacero o varios días de aguacero, pero usted puede vivir con eso. Sin embargo, un invierno en India, un invierno en Estados Unidos, en Europa, donde las temperaturas y las nieves son bajo cero, si yo no me anticipo, si yo no hago una reserva, por más que alguien me quiera ayudar, no lo va a poder hacer. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque nos apegamos, chicos, a tratar de cambiar, a justificar nuestros errores. Nosotros nos equivocamos constantemente. ¿Y por qué nos equivocamos? Simplemente porque no hacemos la tarea de aprender lo que la vida nos está enseñando cuando tenemos una adversidad, cuando tenemos una prueba que superar. Entonces, las mejores armas que utiliza la mente ignorante para defenderse son las justificaciones que actúan directamente sobre los sentimientos o sobre los conceptos de justicia, solidaridad, responsabilidad y lucha contra el mal. Entonces,
volvemos al tema de los justos. Nosotros creemos que los jueces o los que administran justicia son justos, ¿no? Allí es el escenario menos indicado para uno encontrar justicia. El justo se encuentra así como los maestros, el maestro Jesús, Mahoma, Buda, ellos se encontraban aparte y retirados de la sociedad. Todo lo contrario a los juzgados, a las fiscalías, a todos estos lugares donde uno se supone que uno debería encontrar una administración de justicia justa. Entonces, si nosotros nos comportamos de manera en armonía con las leyes que ustedes ya los vieron en los anteriores módulos, es decir, en ley de correspondencia, en ley de evolución, en ley de, bueno, las diferentes leyes, pues yo no voy a tener que pisar esos escenarios, yo no voy a tener que enfrentarme a un fiscal, yo no voy a tener que enfrentarme a un abogado o a que, porque ¿cómo funciona la administración de justicia de los humanos? Cuando usted comete un delito, por decir algo, usted asesina a alguien, entonces viene un abogado, después viene un fiscal y usted queda fuera de la ecuación. Entonces es un fiscal, un abogado que van a una audiencia y un juez administra y usted quedó por fuera de la administración de justicia. Y allí son ellos los que administran la justicia. Entonces, como yo no acepto ese sistema de administración de justicia, o a usted le preguntan, ¿usted por qué cometió el delito? Por ejemplo, aquí a veces a mí me ha tocado asistir a... Yo tenía un amigo que trabajaba en seguridad del aeropuerto. Y como ustedes saben, el país donde yo estoy, cogimos una fama brutal, ¿no? De hacer actividades ilícitas. Entonces ellos capturaban a estas personas y lo primero que le decían, ¿usted por qué lo hizo? Y esta persona decía, por necesidad. Y el tipo era muy realista y él le decía, mire, por necesidad una persona sale y pone un puesto a vender arepas, por necesidad sale una persona y vende periódicos, por necesidad pone una panadería, pone algo, pero por lo que usted me está diciendo, esa no es una justificación válida para que usted no reciba el peso de la ley. Y están los justicieros. ¿Quiénes son los justicieros? Los justicieros son esas personas que en un proceso de evolución social, por ejemplo, y me disculpan acá, no, y en Europa también pasó eso, las famosas conquistas. Entonces, cuando hay un pueblo que lleva cierto tiempo teniendo una actividad y necesita pasar o evolucionar, viene otro pueblo y lo invade. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los primeros que llegan son los justicieros o los ignorantes de primera clase. Son personas que cometen toda clase de delitos, es decir, violan, matan, roban y conquistan ese pueblo y después vienen las otras personas que son las que dicen, bueno, ustedes necesitan otro modelo de justicia, ustedes necesitan otro modelo de educación, ustedes necesitan otro modelo de fe. Por ejemplo, cuando uno mira los celtas, cuando uno mira toda esa cultura de Europa o cuando mira la cultura de Suramérica o de América del Norte, pues ellos tenían un estilo de vida y fue necesario cambiar ese estilo de vida. Y para eso hubo necesidad de traer a los justicieros, es decir, los peones en un juego de ajedrez, donde ellos son los sacrificados. Entonces, estas personas también cumplen una función, también cumplen una misión dentro de la evolución de las sociedades. Entonces, como estamos en un proceso individual, sin embargo, nosotros debemos articularnos ante la sociedad. Si nosotros queremos articular, por ejemplo, los que nacimos antes de los años 70, pues nosotros tuvimos que ver cómo evolucionó la sociedad. Acuérdense cuando llegó el teléfono, solo había un teléfono en la casa y todos éramos atentos al teléfono. Había un fax. ¿Quién hoy día utiliza un fax? ¿Quién hoy día, por ejemplo, utiliza un teléfono fijo? Lo mismo, por ejemplo, recuerden, ¿quién recuerda Blockbuster? Que eso fue algo que creció y el fin de semana uno iba y alquilaba una película en Blockbuster. Entonces llegaron dos jóvenes ingenieros hacerle una propuesta de negocios a los dueños de Blockbuster y como ellos estaban en un punto alto,
Dijeron, miren, jovencitos, no nos interesa su propuesta, muchas gracias, nosotros estamos muy bien así. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Blockbuster? Blockbuster desaparece y surge ¿quién? Netflix, esa plataforma que todo el mundo está usando. Lo mismo pasa con Kodak. Kodak, cuando estaba en lo top alto de su empresa, todos íbamos con cámaras Kodak, a revelar los rollos y todo. Y estos muchachos, los nuevos CEOs, fueron a hacerle una propuesta a Kodak y Kodak le dice, muchísimas gracias, nosotros estamos muy bien así. ¿Y qué pasó? Surgen estos aparaticos, que aquí usted tiene reloj, tiene cámara, tiene un montón de cosas y Kodak desaparece. Entonces, lo mismo ocurre con el sistema de evolución de la conciencia. El sufrimiento es un programa de ignorancia que se instala prácticamente en el inconsciente colectivo y en el inconsciente de la persona. Entonces, cuando una persona intenta liberarse del sufrimiento, inmediatamente su mente comienza a lanzar mensajes de alerta, como cuidado que te estás volviendo indolente, cuidado que te estás cayendo, que estás cayendo en la resignación y el conformismo. Es decir, nos empieza a colocar una barrera de que yo siempre he sido así, yo soy así, a mí me han funcionado las cosas así, yo no tengo necesidad de cambiar. Y la vida nos está mostrando que sin importar la edad, porque ya por ejemplo, en los años 80, incluso en los años 70, cuando usted le decían tiene diabetes, era una condena de muerte. Y usted decía, carajo, tengo que inyectarme insulina, tengo que tomar un montón de procedimientos, o sea, te condenaban a muerte. Hoy día, la neurociencia ha descubierto que con cambiar usted su dieta, hacer una serie de ejercicios sin importar la edad, y ese es mi caso personal, porque nosotros cuando llegamos a los 50 somos lacto-vegetarianos. Entonces, ¿qué pasa con el lacto-vegetariano? El lacto-vegetariano, su proteína, sus nutrientes, solo se obtiene la mayoría de granos. ¿Y qué pasa? Los granos se convierten en azúcar, y el azúcar, pues ustedes ya saben, satura el páncreas, y el páncreas la insulina, y a la edad de los 50 años somos propensos a desarrollar diabetes si no tenemos una dieta saludable. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay algo que se llama la neurociencia, y ellos han descubierto que las neuronas, que el hígado, que el páncreas se puede regenerar. Claro, eso no todo el mundo lo sabe. Así que nosotros en este momento también estamos haciendo la invitación a que yo les he explicado a ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona se pensiona, o sea, él vive, tiene su pico de vida, ¿no? Y se pensiona, como ya no tiene propósitos, como ya no tiene metas, como ya no tiene algo que alcanzar, entonces sus neuronas empiezan a apagar y su calidad de vida empieza a bajar, y esa persona muere a los 5, 6, 7 años. Entonces ya hemos descubierto que no importa la edad, por ejemplo, yo ahorita a mis 60 años me pongo propósitos, me pongo metas, ¿y qué pasa con eso? Como el cerebro mío es perezoso y es lo que más energía cansa, me dice, no, no hagas eso, tú ya estás más viejo para aprender cosas nuevas, olvídate. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo le pongo un propósito, cuando yo le pongo una meta, empiezan a crear nuevas neuronas y nuevos tejidos neuronales, y esto significa que yo empiezo a generar sustancias en mi organismo como dopamina, como estas oxitocina, todas estas sustancias que me permiten volver a tener vitalidad y vida. Entonces, todas las mentes ignorantes de las personas que están a su alrededor lo abrumarán con todas las clases de mensajes para tratar inconscientemente de que la persona no se desprenda del mundo del sufrimiento. Como yo les he explicado a ustedes, el sufrimiento es opcional. O sea, no hay necesidad de sufrir. Cuando yo comprendo y acepto y fluyo con la vida, pues el sufrimiento desaparece. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Surge la resignación al creer que no soy capaz de cambiar las circunstancias de la vida. Por lo tanto, para mantener tu paz interior, la persona necesitará prepararse para resistir al bombardeo de la ignorancia que lo atacará
con frases como eres indolente, eres resignado, eres un indiferente, eres insensible, eres malo, eres duro de corazón, conformista, bueno, y la popularidad te va a empezar a decir un montón de epítetos, te van a etiquetar. Sin embargo, aquí la invitación, chicos, es que empiecen ustedes a escuchar su corazón, empiecen a escuchar el sentir, su cuerpo. Cuando nosotros empezamos a escuchar nuestro cuerpo, que allí está una parte de Dios, que es nuestro Chaitya Guru o que es nuestro maestro interior, entonces es el primer filtro. Si tú te sientes bien, ese es el mejor filtro. Es la mejor manera de uno empezar a reprogramar su mente. ¿Para qué? Para empezar a nosotros comprender qué es lo que la vida nos quiere enseñar después de pasar por circunstancias adversas. Espérate. Entonces, como vimos el Slayer, la aceptación surge al comprender que las circunstancias cumplen un propósito de amor. Recuerden que amor no son esas sustancias, ¿no? De dopamina, serotonina, todas estas sustancias que suelta el cerebro. Amor es empezar a utilizar las herramientas como respetar, valorar, asumir, comprender, responsabilidad. La aceptación profunda de la realidad de la vida es comprender en primer lugar que la realidad de la vida tiene como propósito fundamental el desarrollo de la conciencia a través de reconocer las leyes que rigen el universo. La enseñanza presente en toda circunstancia de experiencia humana tiene el propósito de la realización interior que libera definitivamente de la posibilidad de sufrir. ¿Qué ocurre con esto? Cuando nosotros tenemos programas de ignorancia, entonces nosotros como que empezamos es a trabajar en el exterior y abandonamos el trabajo interno. Aquí la enseñanza de estas circunstancias es que si a mí no me gustan las circunstancias externas, es decir, se han hecho encuestas y el 85% de las personas no están satisfechas con la pareja que tienen. Es decir, les gustaría cambiar su pareja. Es muy curioso. Hay un alto porcentaje de personas que no están muy satisfechas con su economía, es decir, con lo que ganan. A pesar de que durante toda su vida obtuvieron grandes recursos, se podría decir que hoy día un 1% tiene una libertad financiera. En temas de salud, lo mismo. Muchas personas comenzamos a hacer locuras durante nuestra existencia, llámese por la misión, llámese porque tenía mucho trabajo o porque me dediqué al hogar, descuidé mi salud. Entonces, la mayoría de las personas hoy día están sufriendo las consecuencias de esas tomas de decisiones. Entonces, la invitación aquí es que nosotros no es nunca tarde para empezar a hacer un examen en dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Para qué? Para convivir en paz con todos los seres del universo, expresar el amor constantemente, ¿verdad? Eso nos va a permitir a nosotros cumplir el propósito de vida. Entonces, la resignación es el refugio de la ignorancia, es la cueva oscura de la mente que está cansada de luchar inútilmente para acomodar la vida a sus propias creencias. Como yo les comenté, vengo de hacer un taller y era muy interesante ver a muchos Vaishnavas de muchos lugares y todos eran así como sorprendidos porque nadie había tenido encuentro con este conocimiento. Pensaron, no sé de qué iba a hablar. Y comencé a explicarles que si a nosotros no nos gustaban nuestras circunstancias externas, simplemente por ir a las leyes psicológicas, que ustedes creo que la vieron en otro taller, por ejemplo, la ley de causa y efecto. El efecto es que, por ejemplo, yo tengo una relación matrimonial conflictiva, entonces yo voy a la causa.
¿Qué es lo que no le gusta a mi pareja? ¿Qué es lo que no está de acuerdo mi pareja? Y uno empieza de nuevo a crear acuerdos, a hacer acuerdos con su pareja, unos nuevos acuerdos, porque a veces uno está aquí en el punto A, parte al punto B, y en ese recorrido hubo mucho maltrato, mucho atropello, se dañó y se quebró mucho la relación. Y están en una relación donde, bueno, esos acuerdos ya claudicaron, ya vencieron. Entonces uno lo que tiene que hacer es un inventario, bueno, qué es lo que hay, qué logramos, qué no logramos, qué se puede recuperar, qué no se puede recuperar y volverse a plantear unos nuevos acuerdos en base a donde estamos. La persona que ha caído en la resignación siente impotencia ante las circunstancias de la vida y se siente incapaz de luchar más. Sin embargo, cuando la persona deja de luchar, así sea por resignación, tiene la posibilidad, a pesar de la frustración que mantiene en su interior, de recuperar en parte su energía vital. Como yo les acaba de explicar, la energía vital es clave en todo. Cuando no hay energía vital, pues es muy difícil hacer propósitos, hacer metas, hacer planes. Entonces, esta recuperación podría eventualmente llevarlo a comprender que más importante que luchar es tener paz interior. Pues chicos, la invitación aquí es deje de luchar, fluya con la vida, simplemente adáptese, no luche, simplemente encuentre la manera de hacer acuerdos. En consecuencia, en algún momento llegará la luz de la comprensión a su mente y se dará cuenta que el camino de la liberación del sufrimiento no es ni está afuera, luchando contra la vida para intentar cambiar la realidad, sino cambiando la concepción, es decir, lo que yo interpreto por las circunstancias externas. Yo de lo que debo entender no es que la vida me está atropellando, me está maltratando, la vida es injusta, no, simplemente lo que debo quitar ese programa, abrir mi mente y decir, ok, ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar con esta adversidad? Y fue muy interesante la terapia que hicimos con algunos Vaishnavas allí. Así que bueno, respetando el tiempo de hoy, porque me asumo que ustedes han sumergido en cada módulo. Quiero dejar más espacio para preguntas, comentarios, ya sea de este módulo o de otros módulos, porque ya estamos próximos, ya solo nos quedan prácticamente dos módulos, bueno, tres. Nos queda el 10, el 11 y el 12. Entonces, como para hacer un empalme con ustedes o si tienen preguntas, comentarios. Dale, Nichangi, por favor. Venga, voy a comenzar para romper el hielo. Mira, me ha llamado la atención así un poquito eso que has contado hace rato de que los justicieros, ¿no? Que hacían un plan para cambiar una sociedad y que primero enviaban a los justicieros y que después ya llegaban otras personas para ver cómo formaba la sociedad y tal, ¿no? Entonces, primero que todo te quería preguntar que si esto es una cosa como organizada deliberadamente, que se sientan y dicen, primero mandamos los justicieros y luego ya vamos a ir en segundo lugar, porque si esto es así, me parece súper fuerte, o sea, quiero decir que me parece de lo más macabro, ¿no? Porque vaya una manera de regenerar una sociedad cogiendo y primero matando y violando y luego después llegando allí, bueno, pues ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. Me parece de lo más retorcido y horroroso. No sé cómo es la cosa. Sí, o sea, cuando entra Kali Yuga, las guerras dejaron de ser santas. Así es simple. Entonces, si miras las conquistas de los reinos, por ejemplo, cuando estaban los druidas, cuando estaban los vikingos, cuando estaban, por ejemplo, aquí, que nos llamaban salvajes, pero estaban los Sioux arriba en Norteamérica, en el Caribe, por ejemplo, estaban los caribes, que algunos eran copógrafos, o sea, comían gente humana, en México, en Centroamérica, e incluso aquí en Sudamérica. Entonces,
esa era la lucha y esa es la naturaleza. La energía más fuerte predomina sobre la más débil. Y cuando se pierde, y eso ocurre en los conflictos. Por ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo haciendo asesorías con aseguradoras. Entonces es muy curioso, porque las aseguradoras tienen niveles. Entonces, en un nivel verde, nivel amarillo, nivel naranja y nivel rojo. Colombia o algunos lugares de Sudamérica están en la franja roja. Aquí no te aseguran, te dicen, no, hermano, aquí nosotros no lo aseguramos. ¿Por qué? Porque usted está en alto riesgo. Entonces no le aseguran a usted, pero bueno, ya ha cambiado, pero no le aseguran a usted propiedades. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, hablando de extranjeros que venían a invertir acá, petroleras, compañías de seguros, constructoras, entonces, pues ellos miran el macro de cómo está el ambiente. Entonces, aquí es zona roja. ¿Por qué? Porque hay algo que se llaman agentes armados. Y ellos decían, no, eso es peligrosísimo. Mientras si yo me voy a Suiza, si yo me voy a lugares de Europa, pues allí la franja es prácticamente verde, amarilla. Ni siquiera pasa naranja. ¿Sí? O sea, son las franjas. Ellos lo tienen catalogado por franjas. Y él me explicaba que un conflicto armado, hablando políticamente, cuando el conflicto empieza a degradarse, a degradarse, a degradarse, es decir, cuando la extorsión ya no pasa a ser solo la clase alta, sino que ya baja a los tenderos, cuando la extorsión pasa al que tiene la tienda en el barrio, al que tiene el puesto de periódicos, de tinto en la esquina, eso ya no es un conflicto, eso ya es delincuencia. Entonces, estos fenómenos prácticamente se volvieron fue entre delincuentes, ¿sí? Y sí hay gente, cuando yo hice la certificación de conciliador con jueces, incluso de España, fiscales, ellos nos revelaran cosas que yo decía, no puede ser, todavía hay piratas. Me dice, sí, todavía hay piratas. ¿Dónde están los y me dejó un poquito frustrado porque yo quería ir a un crucero. Y hijo de madre, que caigan los piratas. Entonces todavía hay piratas. Yo decía, no, no puede, como la película esa, ¿no? Y es verdad. Entonces, también en Los Ángeles, por ejemplo, ahorita el problema de Trump, cuando, que es lo que está viviendo ahorita este señor Bukele en El Salvador, que estas pandillas cuando estaban en Estados Unidos, ellos dijeron, la solución es mandarlos a su país. Y no, eso no fue la solución. ¿Por qué? Porque ellos desde las cárceles traspasaban fronteras, tanto para el norte como para el sur, como para Europa. Y era un pulpo brutal y ellos no sabían cómo controlar eso. Entonces, sí, son organizaciones que está el bajo mundo. El bajo mundo tiene una organización y una infraestructura brutal que traspasa fronteras y sí está la organización política. Entonces, aunque uno no lo crea, hay unos políticos que tienen un mapa más amplio que otras nacionalidades. Entonces, por ejemplo, Francia. Francia tiene la mayor reserva de oro en el mundo y no tiene ninguna mina. ¿Cómo hace? Entonces, él va a África y allí genera unos caos socioeconómicos y de esta manera él extrae los recursos de África. Entonces, sí, hay mentes que son bastante, podría decirse crueles, pero es para mantener un estatus de vida. De ahí la importancia que nosotros empecemos a generar sociedades con conciencias espirituales más elevadas, porque la conciencia se cayó. Entonces, en este nivel, nosotros estamos como en el inframundo y bajo las normas y leyes del inframundo. Entonces, la idea es elevar la conciencia para que aquí al menos haya algo que se llama administración de justicia, que realmente sean entes, pero eso colapsó. En el planeta, la administración de justicia está colapsada. O sea, acuérdense que hace 5.000 años no habían jueces, no habían fiscales. Usted arreglaba sus asuntos, usted tenía un conflicto con una persona y usted iba y si no lo podía atender, usted iba donde el rey y el rey lo tenía que recibir a usted. Mire, yo tengo un conflicto con un vecino y el rey tenía que administrar justicia. Entonces, pero los reinos no eran tan grandes, por eso eran eficientes. Hoy día
en ciudades de más de 10 millones de habitantes. Por ejemplo, México tiene 30 millones de habitantes. Los Ángeles, o sea, allí o sea, quedó en el bajo mundo y entonces es lo que llaman los justicieros, que es la ley de la calle. Pero Entonces, Prabhu, cuando uno sale de esa frecuencia, cuando usted sales de la ley de la calle, tú empiezas a vivir en otra. A mí me tocó eso. Yo vivía en un casco urbano muy peligroso, yo me hacía amigo de los delincuentes. ¿Por qué? Porque yo llegaba a las 10 de la noche de estudiar. Entonces, para que no me mataran, yo los saludaba y ellos me escoltaban y, no, 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 nosotros sabemos que usted va a salir adelante y que no tiene dinero, hágale, hasta luego. Entonces, ellos me escoltaban y yo no me ponía a luchar con ellos, simplemente me hacía amigo de ellos. Entonces, eso ocurre. Esa es la ley de la vida. Entonces, no todo el mundo tiene esa fortuna de poder conciliar y negociar con ellos, pero sí, nuestra plan es eso. Dale, Nitiangui. que es que entonces, digamos, esto que has mencionado antes, ¿no? De que tenemos que trazar acuerdos con las personas, entonces ya de acuerdo a lo que estás diciendo ahora mismo, para poder trazar acuerdos, eso será solamente con algún tipo de personas que ya lleguen a un cierto nivel, porque si esas personas están dentro de, digamos, de las categorías que estás mencionando, del inframundo, así entre comillas, pues ya no puedes trazar ningún acuerdo ya con esas personas. Acuérdate que nosotros vimos las leyes. Entonces, por ley de correspondencia, por ley de armonía, por ejemplo, eso es lo bello de esta aceptación. Cuando tú obtienes la comprensión, porque eso es algo que contaminó el movimiento Hare Krishna, que nosotros pensábamos que llegábamos a un estado de comprensión y no nos podíamos asociar con gente del bajo mundo. Y no, la misión de ellos es ir, iluminan, se retiran y no se contaminan. El problema es nuestro, o sea, y por eso uno ve a veces a los maestros, a los guías, a los mentores, que uno dice, y ese señor que hace con un asesino, y ese señor que hace con un violador. O sea, porque esa es la misión, porque a veces uno, en mi ignorancia, no, yo lo voy a presentar con lo mejor de la sociedad, con personas que nunca han delinquido, con personas que, o sea, ese debería ser el ideal. Pero el maestro, el mentor, el guía, como él va a cumplir su misión, porque acuérdense que hay una frecuencia baja, una frecuencia intermedia y una frecuencia alta. Los maestros están en esta frecuencia. Ellos pueden bajar, hacen su tarea de dar semillas, herramientas para que estas personas evolucionen, pero el maestro sale inmaculado, o sea, el maestro no se contamina porque mantiene su frecuencia alta. Claro, debe continuar haciendo su trabajo. Entonces, acuérdense que las leyes actúan. Entonces, si yo estoy en ley de armonía, entonces armonía no significa que solo estoy en armonía con los que piensan igual que yo. Armonía es que yo puedo convivir. Por ejemplo, ahorita en el taller que estuve, tuve que hacer sesión de conciliación. Eran dos devotos que no se podían ver, se repeleban, o sea, tenían dos interpretaciones completamente diferentes a la realidad. Entonces me tocó escuchar su versión, me tocó escuchar su versión, ponerlos en un escenario neutro, vengan, conversen, yo soy el árbitro dentro de una mesa de respeto y terminaron en un abrazo. Claro, ese es el primer acercamiento. No se terminó, no se acabó. Van a seguir diferencias, pero la idea es que la brecha que está así empiece a cambiar, empiece a cambiar, empiece a cambiar y hagamos un puente, manteniendo las individualidades. Haz de cuenta como una orquesta, Nitiangui, que el baterista, él tiene unas notas y bom, 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 bom. El guitarrista tiene otras notas, din, don, din, don. El saxofonista tiene otras notas, pero todos tocan una melodía. Si tú las escuchas por separado, dices, no, esto es una locura. Pero cuando llega el director de la orquesta y los hace entrar a su momento, se escucha una bella melodía. Entonces, de eso se trata. Nosotros debemos empezar a trabajar con eso, de empezar a practicar la filosofía de Mahaprabhu, Achintya Veda a Veda Tattva, unidad en la diversidad. Es decir, no todos van a pensar igual que yo, no todos van a interpretar igual que yo, y eso es lo mágico de la vida, que yo por ejemplo, yo me he sentado con ateos, con agnósticos, nos reímos, nos burlamos, o sea, yo soy de derecha, ellos son de izquierda, o ellos son de izquierda y yo soy de izquierda, no importa. Entonces, hacemos mesas de trabajo y salimos con unos proyectos muy interesantes. Entonces, de eso se trata la vida. Empezar uno a convivir en la diversidad.
¿Y cómo se hace? Acuérdense de las leyes, chicos. Entonces, la ley de evolución, ¿qué significa? Que si yo evolucioné acá y aquí esta persona está hasta ahora en los primeros pasos, pues yo no lo voy a patear, yo no lo voy a humillar, no. Comprensión, venga, ¿en qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque es lo que hicieron conmigo. Las personas que estaban aquí arriba, ¿qué no entiendes? Te hacemos una gráfica, ven, te lo pintamos, ¿cómo es que tú entiendes mejor? Y tú empezabas a comprender, y de eso se trata. ¿Sí comprendiste? Sí, Sí. en toda Ah, comunidad, por ejemplo, yo antes luchaba, yo era justiciero, yo quería acabar con el crimen, eso nunca va a pasar. Entonces, ¿qué, la mejor herramienta cuál es? Conciliación. Venga a ver, ¿cómo concilio y cómo comprendo que ellos tienen una misión en esto que llamamos vida? Entonces, si alguien es muy apegado, si alguien es muy orgulloso, si alguien se volvió, es decir, se transformó en una persona no virtuosa, no una persona ecuánime, sino que esa persona con esas posesiones se convirtió en un tirano, en un déspota. Entonces, fíjese que el ladrón cumple una misión, le roba eso y esa persona se quebró y le hace un clic en el cerebro que dice, oiga, yo tengo que tener otra información. Y esa persona entonces otra vez posiblemente vuelva a tener una comprensión. No lo hagamos general, ¿no? Es un ejemplo simplemente. Esto no es para generalizar. Entonces el ladrón tiene una función, ¿sí? El ladrón, el secuestrador, por ejemplo, es muy penoso pasar uno por esa cuestión, pero hay personas que se transformaron después de un secuestro. Yo decía, ay, hermano, tenaz que uno tenga que vivir esa experiencia para transformar. Entonces, cuando yo tengo una dificultad, cuando yo tengo una circunstancia adversa, lo primero que yo tengo que preguntarme es, ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar detrás de todo esto? Y automáticamente, frun, se corre el telón y tú dejas de sufrir. ¿Por qué? Porque comprendes. la vida, la vida Ajá. o Dios, ¿no? Así en un ámbito de teístas podemos decir Dios. Claro, como tú no llegas a Dios, sino primero llegas o sea, Dios a través de la vida te da esas enseñanzas. Pues claro, el teísta dice, bueno, Dios, ¿qué me quiere enseñar detrás de esto? Pero para los que no tienen esa comprensión, lo primero que dicen, bueno, ¿y yo qué necesito aprender de eso? Cuando haces esa pregunta, el sufrimiento ya no es necesario. ¿Por qué te hacen sufrir? Como para que te detengas porque vas en la ruta equivocada. ¿Sí? Tú ibas para allá, pero en algún momento tú comenzaste a coger para allá. Entonces te mandan señales, mensajes, que por ahí no es la ruta. Y una de los mensajes es la enfermedad, la otra es el sufrimiento. Cosas así te empiezan a bloquear, como decirle, hey, pare, vas de manera equivocada. Mira, hay una devota que ha hecho una pregunta. Dale. Lo que pasa es que me la ha enviado a mí, pero bueno, la leo, mira. Dice, profesor, ¿podría explicar la categoría de las personas que se justifican? Ellos se podría decir que están en la pasión, ¿no? O sea, los justos están en la bondad, los que se justifican están en la pasión. Entonces, ahí sale esa premisa popular, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces uno ve, y de ahí por eso el hecho de aceptar la realidad. Por ejemplo, cuando el movimiento entra en diferentes categorías, eso estábamos hablando nosotros de cómo administrativamente nosotros encontramos excelentes Vaishnavas, ¿verdad? Pero administrativamente son tremendos, o sea, hacen unos errores brutales. Y cuando uno los quiere que se hagan responsables, entonces estas personas justifican ese actuar, ¿verdad? Y ese ha sido el gran fricción que hay entre la clase administrativa o dirigente y la comunidad. Entonces hay una fricción porque la comunidad, al ser realista, al ser consciente, se da cuenta que estas personas no son eficientes, las que están acá. Y por nepotismo, posiblemente, y la mayoría de veces pasa eso, eligen a unas personas poco competentes y estas personas poco competentes cometen errores.
El error no es malo, chicos. El problema es que no aprenden de ese error y no corrigen. Entonces, ese error se sigue repitiendo, se sigue cometiendo. Entonces, obvio, eso es evidente. Entonces, estas personas empiezan a justificar, es decir, no aceptan, no reconocen y sobre todo no corrigen. No corrigen que cometieron un error, ya sea en economía, ya sea en la salud, ya sea en una toma de decisiones. Entonces, obvio, si estos que justifican ese error y no aprenden, van a seguir cometiendo ese error. Y de ahí que la idea es que con este taller ustedes entiendan, acepten el error como parte del aprendizaje que se llama experiencia. Entonces yo lo corrijo. ¿Y cómo lo corrijo? Primero aceptando. Por ejemplo, un alcohólico, cuando se quiere recuperar, pues esta persona lo primero que tiene que reconocer es que es alcohólico. Pero si la persona, o un drogadicto, si la persona dice, no, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien así, pues va a ser muy difícil que esta persona avance y se recupere. Susana Chandia, dale. Sí, entiendo perfectamente, profesor, lo que usted explica. Y me quiero más o menos referir a lo que comentó Nitianshi, que cuando usted estaba hablando con respecto a esta invasión de los cuales mandan eh, personajes, ¿no? Para destruir un pueblo o cambiarlo, qué sé yo, me imaginé el COVID, me imaginé esta invasión que tuvimos todos los humanos con el encierro, con dejarnos prácticamente sin libertad, y de los cuales muchos murieron, ¿no? Muchos murieron por el miedo, por la no aceptación, por un montón de cosas. Vaya a saber cuáles, algunos tendrían ya su fecha, pero bueno, cómo desde su punto de vista, cómo cómo deberíamos nosotros, los humanos que quedamos vivos hasta el momento, aceptar esta parte, ¿no? Todos tenemos algún ser querido que no lo pudimos ver más, que los metieron en una bolsa negra y se lo llevaron, en fin, todas estas cuestiones que todos hemos sufrido de alguna u otra manera, más o menos. Muchísimas gracias por la pregunta. Bienvenida. Primero que nada, esta no es la primera pandemia, ni va a ser la última. Entonces, acuérdense de las leyes. Esta naturaleza material actúa por unas leyes. Entonces está la ley de la armonía, está la ley de la evolución, está la ley de la correspondencia. Entonces, algunas personas actúan o están en esa frecuencia. Por ley de correspondencia, algunos les tocó, por ejemplo, yo conocí millonarios, millonarios que se murió la hija y se murió el papá, o sea, el papá infectó a la hija y la hija la infectó y se fueron. Conocí, o sea, al comienzo uno pensó que esto era una tesis conspirativa, entonces yo decía, no, esto es simplemente porque había algo por ahí del nuevo orden mundial y todavía sigue, ¿no? De que van a hacer un reseteo, de que solo van a hacer una moneda, que solo la ciudad de 15 minutos, ¿no? De que van a marginar y a fraccionar. Entonces, todas estas tesis conspirativas ocurren por algo que se llaman las leyes. Las leyes, o sea, nada ocurre por accidente, ténganlo consciente de eso, sean conscientes, seamos conscientes de eso. Nada ocurre por el azar. Entonces, la raza humana, si ustedes se dieron cuenta en el encierro, la naturaleza estaba en completa armonía. Cuando los seres humanos estaban, yo veía las tomas yo tengo un programa que uno miraba las ciudades en vivo y era sorprendente ver Nueva York, la manzana de Nueva York completamente sola al mediodía. Y Sydney, Australia, y Los Ángeles, yo decía, ¡Ah! Por Dios, o sea, esto está pasando. Y uno veía venados caminando por las ciudades y ellos como que, uy, oiga, la raza humana. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Rusia con Ucrania, ¿a quiénes mandaron?
Mandaron fueron los peones. O sea, el de Ucrania mandó a los soldados, Putin mandó a los soldados, y esos son lo que nosotros llamamos los ignorantes de primera clase, aunque políticamente ellos lo podrían llamar el brazo armado de un Estado. Entonces ellos están, o sea, allí hay un conflicto más o menos normal, o sea, porque hay unos protocolos de guerra. Pero, por ejemplo, cuando son guerrillas y el brazo armado de un Estado, uy, los delitos de lesa humanidad son brutales. Hay violaciones, hay secuestros, hay extorsión. O sea, es decir, el conflicto se degrada. Entonces, hoy, esta mañana me estaba preguntando, ¿qué está haciendo el país para merecer? Porque por ley de correspondencia, nosotros nos hicimos correspondientes a ese escenario. Mientras, y fíjese, Ecuador, que era un país sano, que era un país que todos los europeos iban a Ecuador por ser sano, está viviendo la repercusión de algo que nosotros estamos ya saliendo, que es el narcotráfico. Entonces, Prabhupada ahí en el Srimad Bhagavatam explica que hay acciones que tienen unas repercusiones tanto a nivel familiar como a nivel ciudad, como a nivel país, como a nivel continente. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, el alcohol. Alguien dice, bueno, pues yo encontré esta unidad de negocio fácil, chévere. Yo conocí varios amigos que vendían alcohol. Y claro que eso tiene una consecuencia. ¿Quién recibe esa consecuencia? Los hijos. Los hijos son los que van a recibir la consecuencia de esa actividad económica. Por ejemplo, los que venden carne. ¿Quiénes van a recibir las consecuencias de esa actividad? Entonces, por eso yo intenté compartir con ustedes, vean ese de nuevo ese módulo. O sea, ¿por qué? Porque eso nos permite ubicarnos a nosotros en la intención, en la misión, en el propósito, ¿verdad? Y nos permite ir en armonía con las leyes de la naturaleza. Entonces, si tú actúas en armonía con la ley de la naturaleza y universal, pues tú no te haces correspondiente al castigo que envía Durga, ¿sí me entiendes? O sea, no te haces, te haces correspondiente con la virtud, con la sabiduría, los recursos te empiezan a llegar, vives en completa armonía. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad de locos, pero yo estoy en armonía. O sea, yo digo, ¿y por qué me mandaste para acá? Porque no me hago correspondiente con esas, ¿por qué? Porque estoy haciendo un trabajo evolutivo de conciencia, ¿sí? Y mi propósito de vida, mi intención es ayudarles a ustedes a encontrar su propósito. Todos ustedes nacieron con un propósito, nacieron con una intención. Algunos no saben cuál es. Entonces, mi intención, mi propósito es darle herramientas para que ustedes digan, oiga, yo soy bueno para esto. ¡Pum! Se enfoca y camina en eso. Entonces, vas a ser feliz porque vives en completa armonía con las leyes de la naturaleza. Nityangi. Te escucho, Bueno, Nityangi. sí, voy a preguntar una cosita. Bueno, si alguien más tiene preguntas, que levante la mano. Yo pregunto otra cosa porque de momento no hay otra mano. Dale. Que otros se animen, mientras otros Ah, se animen. bien. Bueno, Rosa ha hecho aquí una preguntita. Dice, ahora primero te pregunto lo de Rosa y mira, luego Tatiana. Sí, yo ya me quedo en tercer lugar porque yo ya he preguntado más cosas. Mira, Dale. primero Rosa en el chat dice, Nitiangui, por favor pregunta qué pasa con vender embutidos. No sé si la palabra embutidos se entiende allí en Sí, sí, sí. Latinoamérica. Pero ¿son carnívoros o son de granos? Porque hay embutidos de Sí, soya. si acaso que lo explique, Rosa, explícalo de qué son los embutidos. Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. Lo primero, los embutidos son de carne, sí, sí, jamón de cerdo y totalmente carne. ¿Mm? Ya. Bueno, Rosa, pues o sea, sé que es una opción económica muy buena, sin embargo, si hubiera manera de pasarte, ¿no? A unos embutidos que hoy día la sociedad está buscándolos y les dieras otra alternativa, sería genial. Sé que cuesta más, si ya tienes la infraestructura, si ya tienes, si ya invertiste en ello. Sin embargo, mi opinión, o sea, es que
ojalá empezaras, o sea, trabaja un tiempo con ellos, sin embargo, empieza a buscar otra opción en la cual tú le empieces a dar recursos saludables a la persona de alimentación. Yo soy uno de los que sufre porque no encuentro alternativas saludables en el mercado. ¿Sí me entiendes? Entonces Ajá. sería Sí. fabuloso Ajá. que empezaras a investigar y tú te volvieras un referente en ofrecerle alimentos nutritivos y saludables a las personas, porque por ignorancia repetimos simplemente una serie de alimentos pues que en sí no son nada saludables. Y económicamente, si dieras esa alternativa, créeme que económicamente te iría bien si Sí, lograras articular eso. yo la verdad es que tengo las dos partes, ¿no? Porque por una parte es verdad que somos productores de miel y entonces sí que tenemos productos muy buenos como el polen, el ¡Wow! própolis, todo eso. Y eso ¡Súper! ahí está la parte de salud y de bienestar y ahí perfecto. Pero también tenemos la parte de embutidos, no lo hacemos nosotros, sí que compramos a mi cuñada que sí que los hace, pero también van en el mercado juntos, van las dos cosas caseras, la miel y el embutido. Entonces yo con la miel no tengo dudas de que estoy haciendo esa labor, que es la empresa que tengo, que trabajamos, ¿no? Pero el Sí. embutido, pues lo complementamos también con lo otro. Pues, No es pues mi opinión sería esa, a ver si tu cuerpo, porque primero que debes escuchar tu cuerpo y lánzale esa pregunta, óyeme, ¿y qué tal si investigamos con embutidos saludables? O sea, de soya, yo no sé, de arroz, o sea, eh, mostrar otra alternativa dentro de una proteína que no sea animal y que a la vez genere bienestar. Sé que es sí, un sí. desafío, sé que es un reto, porque pues embutidos y carnes, y sobre todo en Europa, eso está lleno. Y entiendo que ustedes lo hacen para el invierno. Nosotros en Latinoamérica pues estamos tomando esos hábitos, pero nosotros no lo necesitamos. ¿Sí me entiendes? Porque nosotros todo lo tomamos fresco. Yo sé que ustedes para el invierno necesitan hacer, nosotros tomamos la cultura de ustedes de Ajá. conservas, de embutidos, de jamones, todas estas cosas porque pues ustedes tienen un invierno brutal, nosotros no, nosotros todo lo tomamos fresco, la fruta la tomamos del árbol, el jugo lo vemos, todo lo hacemos fresco. Sin embargo, mi opinión, o sea, si te asesoraras de personas y empezaras a hacer un efecto reevolucionario, es decir, como que la persona encontrara una proteína saludable, sería genial, porque de todas maneras esos productos a veces llevan unas sustancias poco saludables. Ajá. O Sí, sea, sí, estoy de acuerdo. Ujú. o Está sea, bien así. vale. Gracias. Pero mira alternativas, o sea, no te cases solo con una clase de embutidos. Mira otras alternativas. Si es rentable y si resuena con tu corazón, por ahí es la ruta. Muy bien, muchísimas gracias. No, no, dale, Mira que acá está Tatiana y después de Tatiana, Rocío. dale, Tatiana. Yo rápido. Muy interesante, muchas gracias. Como ha dicho, que enseña cómo las personas pueden encontrar qué es lo que deberían hacer conforme con su naturaleza. Yo lo pregunto más por los hijos, por el peque que va a elegir la carrera y por el mayor que está cambiando también ahora la elección. ¿En qué me ha dicho que ya habéis grabado ocho clases, más o menos por qué número tengo que comenzar para ver Nitiangui lo te de la dice, pero naturaleza? Sí, vale, gracias, pues ya lo pregunto a Nitiangui. Nitiangui te asesora, te guía por ahí. Vale, Que ella nos estaba acompañando, entonces como ella te conoce más, ella te va a decir, mira, empieza por allí o empieza por allí. ¿Te parece, Tatiana? sí, sí, mil gracias. No, no, tranquila, para servirte. Ahora va Rocío. No sé si Rocío puede hablar, porque antes dijo que no podía hablar. Si acaso se lo leo yo lo que ha dicho, porque antes ha dicho Dale, no puedo hablar. Mira, dale. dice, mi internet falla, una disculpa. Quisiera que Prabhu Kakanta nos hablara un poco sobre cómo renovar
la energía vital, a veces por la edad y otras circunstancias generales. Bueno, aviso de que esta devota tiene 40 años, que no es así muy mayor. Las personas perdemos energía y motivación de seguir adelante. ¿Qué más dice? Espera, que me tapa una cosa aquí. Me tapa una cosa. Bueno, no sé, hay una cosita que está tapada y dice, específicamente cómo ayudo a alguien de más de 70 años a recuperar ese... No, vale. Y ahora pregunta, específicamente cómo ayudo a alguien de más de 70 años a recuperar esa energía y el entusiasmo. Wow. O Son sea, por un lado dos para ella, desafíos ¿verdad? Por un lado me parece que para ella y para también para ella, esa sí. persona de 70 años. Sí, para ella. Entonces, digamos que ella tiene 40 años y para ella. Entonces, que empiece a apagar el run run, o sea, porque todos tenemos acá un run run, algo que le hace uno ruido acá. No eres capaz, no puedes, tú no te mereces eso. Entonces, empiece a apagar esto y empiece a escuchar, o sea, podcasts, audiolibros, cosas que la automotiven, que la valoren, que le permitan a ella desarrollar nuevos proyectos y nuevas metas. Algo que uno tiene que hacer es actualizarse uno mismo. ¿Qué significa con actualizarse? Pues simplemente, como yo les expliqué, yo soy casado, entonces yo tengo 25 años de casado. Entonces nosotros iniciamos acá y llegamos aquí a los 25 años y como que nos apagamos. Pucha, ¿y qué hacemos? O sea, nos fue bien en unas cosas, nos fue mal en otras cosas. Bueno, no, bien y mal no, sino cometimos muchos errores, tuvimos muchos aciertos, eso nos desgastó, eso, nos dejó maltratados, casi estuvimos a punto de renunciar y separarnos, coja usted por su lado, yo por mi lado. ¿Por qué? Porque se habían acabado los propósitos, se habían acabado las metas. ¿Sí? Llegamos, pero se nos había acabado la gasolina y no habíamos llegado a nuestro destino. Se nos había acabado nuestra provisión. Nosotros, ¿qué hacemos? Definitivamente nos tocó pedir ayuda de un mentor. O sea, pues en realidad fueron como 4 mentores. Entonces, venga, esta es nuestra situación. Y claro, cuando una persona sabe más, pues te da un diagnóstico más asertivo. Entonces digo, pues claro, Eka, es que ustedes empezaron desde acá y ustedes nunca consideraron la devaluación, la inflación, ustedes nunca, o sea, todos los huevos los pusieron en una canasta, es decir, nosotros solo teníamos una unidad de negocio, esa unidad de negocio se vino al pique con la pandemia, prácticamente quedamos, pues, fue brutal. Entonces, el que nos dio un plan de trabajo, es decir, ustedes ya tienen experiencia, corrijan lo que hay que corregir, pónganse en unos nuevos metas, pónganse en unos nuevos propósitos. Entonces nosotros ahora estamos acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un inventario. ¿Qué hacemos? Un inventario, desechamos lo que no nos sirve, desechamos lo que no necesitamos para nuestra nueva etapa hacia un nuevo destino, que es libertad financiera, paz interior, paz mental. Es decir, yo ya empiezo a erradicar de mi vida personas que no quieren corregir, que no quieren hacer nada con su vida. Chao, consígase otro mentor, ¿sí me entiende? Yo empiezo a hacer eso. Entonces, para esta persona que tiene 70 años, nunca es tarde, simplemente que esta persona te empiece a hablar de qué le gustaría hacer, qué le gustaría hacer, qué quiere hacer en sus posibilidades y ya simplemente empiece. O sea, da pasito a pasito. ¿Qué quiere hacer? Por ejemplo, yo tengo un primo que se pensionó y de todo. Y toda la vida quería tocar guitarra. Pues póngase a tocar guitarra. Entonces tomó cursos de guitarra y comenzaba a tocar guitarra y nos daba serenatas. Así. Entonces, nunca es tarde. O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere aprender danza? Póngase a danzar. Aprenda, vaya, métase a una academia de danza y póngase a danzar. Que no, que quiero tejer o quiero pintar, váyase a unas clases de óleo y aprenda a pintar al óleo. O sea, disfrute, porque pues es lo que nos tenemos y todo eso trate de dedicárselo a Krishna, a Dios, al concepto que esa persona tenga de una energía divina. Entonces, vincúleselo a él, véame, tengo 70 años, 80 años, bueno, no sé cuánto tiempo me queda, ya son horas extra. Lo que de aquí en adelante haga, te lo dedico y váyase por ahí. Entonces, la energía vital, chicos, es clave empezar uno a apagar el ruido. Entonces,
Uno no debe desactivarse de lo que está ocurriendo en el mundo. Simplemente tome 5 minuticos de lo que está ocurriendo en el mundo y del resto apague todas esas noticias que le desgastan a uno la máquina. O sea, si uno no está entrenado o preparado. Entonces, por ejemplo, pues yo a veces ahorita estoy en un tema económico, miro noticias económicas, 5 o 10 minutos, chao. ¿Por qué? Porque voy a tomar unas decisiones y no más. Yo no veo lo que están las cosas que está tomando el gobierno, porque yo no tengo control sobre eso. ¿Sobre qué tengo control? Sobre mis pensamientos, sobre lo que yo le coloque a mi cabeza. Sobre eso sí tengo control. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a escuchar podcasts, conferencias, charlas que me nutran en qué me quiero yo transformar, en qué me quiero convertir, a dónde quiero llegar. Porque todos podemos ser, estar y tener lo que otra persona ya lo tuvo. Entonces, pues simplemente me enfoco, hombre, esa persona está, tiene y es lo que yo quiero ser. Entonces averiguo qué es cómo lo hizo, ¿sí? Cómo llegó allá. Y empiezo a documentarme. Y la edad no es una dificultad. Simplemente debe empezar a resonar con lo que tú quieres ser. Ya haces un inventario de tu vida, bueno, ya tengo organizado una serie de cosas, entonces yo ya empiezo a ponerme unos nuevos propósitos y unas nuevas metas. Uno se empieza a desanimar cuando no tiene propósitos, cuando uno no tiene metas, cuando uno dice, pues, pucha, se me acabó todo. No, entonces hasta uno se puede reinventar. Eso es lo que nosotros nos tocó volver a hacer una lista de acuerdos con mi esposa. Venga a ver, o sea, nos replanteamos de nuevo, de aquí en adelante, ya, o sea, de aquí para atrás, es experiencia. ¿Fue experiencia positiva? Sí, mucha. ¿Hay experiencia negativa? Muchísima. Yo soy campeón en los errores. Aprendí muchísimo. Rocío. Ay, Rocío ya nos había hablado, levantaste la mano, Sí, puedes pero hablar. quiere repreguntar y luego de Rocío va Doris. Vale. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Estoy encantada de escucharlo nuevamente. Tenía unos problemitas con mi internet y me sacó hace un ratito de la clase y volví a entrar y no podía activar el micrófono y eso, pero creo que ya se está restableciendo. Entonces, quería decirle que sí, efectivamente coincido con todo lo que nos comparten. Yo tengo más o menos un año y medio escuchándolos a ustedes, las clases de Nityangi, otros grupos también de devotos que han hecho mucha labor en redes sociales a través de programas y todo. Y personalmente, pues sí ha acrecentado mucho la motivación. Me he reinventado en muchos aspectos en año y medio y ahora pues, estoy a punto de iniciar un proyecto nuevo de manera personal, estudiando, ¿no? Todo estudiando, dedicándole tiempo, como usted dice, a cosas que nos nutran en lugar de estar llenando nuestra cabeza de tanto ruido que a veces es innecesario, ¿no? Pero esta pregunta iba específicamente hacia mi papá, porque mi papá pues es una persona ya mayor y la verdad es que últimamente, bueno, está enfermo y todo, y últimamente ha estado muy desanimado. Él dice que ya está, como usted dice, horas extras y estas cosas. Entonces, pues yo trato de compartirle los videos que usted nos manda, trato de compartirle clases, podcasts. Sí, ha tenido intereses, le gusta mucho escribir y de pronto nos dice que quiere escribir algo libro, alguna novela o algo así, pero la verdad es que me cuesta trabajo saber cómo motivarlo. Yo no vivo con él, vivimos en ciudades distintas, pero bueno, digo, si a veces uno, a la edad que yo tengo, ¿no? Que tengo 40, siento, este, algunas veces la preocupación o el desánimo, pues no me imagino cómo ha de ser con una persona más grande, ¿no? Que es mi papá. Entonces, por eso iba en función a eso mi pregunta, pero muchas gracias por todo lo que nos comparte. Estoy muy agradecida. Rocío, muchísimas gracias por abrirte y gracias por la pregunta. Mira, encuentro un referente. Quiere escribir, por ejemplo, mire, hay audios y hay videos de García Márquez que incluso vivió en México. Él tuvo que exiliarse, vivió en Francia en las peores condiciones y él dice que su obra Cien años de soledad lo hizo prácticamente como a la edad de tu padre, 60, no recuerdo cuántos años, 60 años, totalmente quebrado. Y él decía que él tenía el libro, ¿no? Perdón un momento, porque muchos son visuales.
Él tenía el libro de esta dimensión y como eso era por peso, entonces le dijo, mira, lleve esto, lo que yo pueda, porque la esposa empeñó todo, envía esto a la editora, que ellos lo evalúen, lo examinen y en base a la respuesta, pues les mandaré la otra parte, porque no tenían absolutamente nada, nada, nada. Entonces, que él empiece a ver, por ejemplo, Walt Disney. Walt Disney no se hizo millonario, es más, ni siquiera, él todo lo tenía aquí en la cabeza. Cuando inauguran el primer parque de Walt Disney, fue su hija, y hay una persona que le dice, ojalá Walt Disney estuviera aquí para ver su sueño hecho realidad. Y la hija le dije, usted no entiende nada, mi padre lo tenía todo acá. Thomas Edison, por ejemplo, KFC. KFC, ¿a qué edad él tuvo el éxito? A la edad de 80 años. ¿Sí me entienden? O sea, la edad no es un impedimento. Entonces, que él empiece a encontrar referentes de personas exitosas, ¿sí? Yo creo que les compartí un libro a ustedes de el lado positivo del fracaso. Entonces, allí nos da un montón de ejemplos de cómo personas a la edad ya de 70, 80 años, Prabhupada mismo, ¿a qué edad tuvo éxito? Aquí ustedes pueden dar testimonio. Prabhupada, ¿a qué edad tuvo éxito? ¿Sí? O sea, la edad no es un impedimento. Prabhupada, tengo entendido que fue a la edad de 70 y punta de años, ¿no? O sea, 60, 70 años. Entonces, que él encuentre un referente, si él quiere escribir, entonces hay muchos, muchos referentes que le inspiren a él para que él se tome esa ruta y la adapte a su estilo de vida. Entonces, por ahí es el camino. O Sí, sea, hay muchas muchas personas en edad mayor. O sea, nosotros pensamos que el éxito es solo personas jóvenes. Eso no es nada real. La realidad es que las mayorías, y sobre todo escritores, obtuvieron su éxito y su punto alto en una edad ya mayor. O sea, ¿por qué? Porque hay experiencia, ¿por qué? Porque hay un montón de recorrido. O sea, yo no sé si es la vida que le juega a uno. Sí o no le gustaría tener éxito a los 20 años, pero muchos que han tenido éxito a los 20 años se enloquecen y hacen cualquier tipo de locura. Algunos hasta se suicidan. Entonces, no sé, la edad no es un impedimento para eso. ¿Quién más Sí, tenía una pregunta? muchas gracias. Dale, Doris. Rocío. Ahora Doris. Doris. Hola, Hare Krishna. Gracias por la clase. La verdad que me hace reflexionar, me hace pensar y me hace verme a mí misma, ¿no? En medio de todas estas circunstancias. Como bien usted ha dicho, yo estoy ahorita actualmente en Bolivia, en Cochabamba, tengo una influencia. También he vivido en Argentina, así que tengo otra influencia. Tengo unos padres que me han tocado y con los cuales he vivido mi infancia, mis hermanos, el entorno, todo ha influido en mi vida. Pero gracias a usted, a todos esta guía que, como ha dicho, que es importante tomarla, creo que mi vida ha ido mejorando, ¿no? Para enfocarme, ver qué acepto, eh, qué importante también esto del amor, ¿no? Que el amor es lo que nos hace aceptar más. Y en el amor yo lo encuentro en Dios, ¿no? Claro que es personal, pero considero que si uno tiene esa guía de amor de Dios, específicamente de Jesús en mi infancia, creo que eso me ha ayudado mucho, ¿no? De no caer en algo negativo. Y bueno, esa influencia hay que agarrarse, ¿no? Son cosas de las que uno se agarra toda la vida. Y como usted bien decía, me gustó esa última parte donde ya con los años, qué importante dedicarle ya este tiempo extra a Dios, ¿no? Que es algo que yo digo, a mi salud, a Dios, y ya no tanto tal vez a otros proyectos que también sí son importantes, ¿no? Como en este caso el dinero, cómo es la economía, todo eso que yo no tengo nada claro, porque me había enfocado mucho en Dios. Ese es un error mío, haberme enfocado mucho en Dios y no saber nada de economía, de administrar, de la salud, todo eso, pero a partir de ahora espero poder hacerlo, digamos, ¿no? Tener un abogado que me asesore, tener una consulta médica, invertir mi dinero en mi persona
y también en las cosas que me gustan para progresar en todo aspecto. Bueno, gracias, Prabhu. Hare Krishna. Doris, muchísimas gracias. Sí, no, estamos en esa tarea. Nosotros nos lanzamos a la vida, algunos sin paracaídas, nos lanzamos a un vacío y a ver qué nos deparaba el destino. Entonces, hoy día hay unas personas ya capacitadas, entrenadas, que le pueden a uno asesorar y le pueden brindar a uno temas que, por ejemplo, nunca fueron relevantes para uno, pero a partir de la era digital, esto dio un vuelco y a muchos nos está dejando por fuera, entonces la idea es no quedarse por fuera. ¿Cómo entonces yo ingreso a esta era? Es capacitándome, educándome, pues no se necesita un cartón universitario, sino, por ejemplo, incluso hay comunidades de fe. Yo conozco a la Iglesia Jesucristo, a veces se hacen llamar así, Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde allí hay un montón de profesionales, hay economistas, hay contadores, hay auditores, y ellos me decían que la iglesia, ellos han prestado tanto servicio durante tantos años que ellos decidieron hacer como otro movimiento, o sea, otro área de trabajo donde ayudan a personas así como Doris, que quiere tener su contabilidad, pero no sabe y no cobran. Entonces, yo sé que hay iglesias allí en Bolivia y todo, ve donde ellos y ellos te pueden enseñar acerca de economía, de contabilidad, de cómo tú organizar tu vida de una manera eficiente y no cobran. Ellos lo hacen por un servicio porque ya están pensionados. Entonces se han dado cuenta que muchas personas llegaron a esa edad y no están estructurados. Y entonces encontraron un nicho donde pueden prestar un servicio que las denominaciones de fe o las congregaciones o las entidades religiosas no lo hacen. Entonces, es fabuloso. Entonces, eso sería de una gran ayuda para ti. Y sí, estamos en esa tarea. Yo, por ejemplo, también estoy organizándome en esa tarea. Estoy a raíz de la pandemia. Yo dije, esto a mí no me vuelve a agarrar con los calzones abajo, perdonen mi francés, pero dije, yo me voy a preparar. Me voy a preparar. A mí la próxima pandemia no me va a agarrar a mí descuidado y desubicado. Entonces me estoy entrenando. Entonces, ¿con quién? Con mentores. Yo dije, no, venga a ver un mentor, yo no sé nada de portafolios, yo no sé nada de activos. Llevo 2 años entrenándome en eso. Y he hecho errores, sí, pero ojo con eso. Pues con ellos nos sentamos a hablar todas las semanas. Tengo una mentoría con ellos y aprendo muchísimo. Y incluso ya mi espectro era así y se amplió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me estoy asociando con personas que saben más que yo, conocen más que yo. Entonces, eso es contagiante, porque yo a veces soy pesimista, me dicen, no, mira, entonces, por ejemplo, estoy viendo México. Entonces, México en este momento va a llegar Tesla y va a llegar un montón de cosas, allá va a haber crecimiento. Y estoy mirando, por ejemplo, Europa, entonces Europa en Londres, en y uno empieza a ver, entonces, ¿qué pasa? El espectro se empieza a hablar, porque depende de con quién te asocies. Entonces, mi sugerencia es, siempre asóciesen con personas que estén mejores que ustedes, mejores en salud, mejor en economía, mejor en relaciones, mejor en todo. ¿Por qué? Porque estas personas lo contagian a uno. Lo dicen, hombre, vamos, hágale, que nunca es tarde para hacerla. Dale, Nitiangui. Bueno, pues a mí me gustaría, a ver si podrías ampliar un poquito, ¿no? Antes has mencionado algo así como que el amor es empezar a utilizar herramientas como aceptar y bueno, ya has mencionado algunas otras herramientas. Entonces, si podías hablar un poquito acerca de que si es que en este caso el amor es como algo unilateral, porque eres tú que empiezas a tratar de hacer las cosas bien, pero es de tipo unilateral, porque si la otra persona que recibe va a reciprocar o no, eso ya pues no lo sabes. Acuérdense de que nosotros tenemos algo que es la función, la misión. Entonces, permítame a ver si yo lo traje acá. Les voy a leer a ustedes, les voy a hacer un recorderis, porque yo sé que ustedes lo pasaron así
muy por encima, pero eso hay que profundizarlo. Sobre todo la misión uno, ¿qué debe hacer? Miren aquí. Por ejemplo, ustedes ya vieron la ley de la armonía, la ley de la correspondencia, la ley de la naturaleza, ¿verdad? Entonces nosotros cuando vivimos en armonía con esas leyes, voy a leerles porque esto es literal. Entonces, nosotros en este programa, en esta mentoría, nosotros debemos desarrollar 3 virtudes. La virtud interna, porque esto nada es externo. Esto, lo que se imprime, se expresa. Entonces, mis circunstancias, mi realidad externa es de lo que yo tengo internamente. Entonces, la felicidad, ¿en qué la consigo? En mi función, es decir, en mi labor, en mi trabajo, con lo que yo me gano la vida. Entonces, las virtudes de la felicidad es 0 sufrimiento, 100% comprensión, 100% autovaloración, ciencia donde se estudia aceptación, se representa o se desarrolla en la función. ¿Se acuerdan? Yo debo ser feliz en lo que hago. Hay un alto porcentaje de personas que no son felices en su trabajo, en su función. La virtud de la paz. ¿En dónde se consigue esto? En el destino. ¿Qué es el destino? Recuerden que el destino es 100% modificable. El destino es lo que yo vine a aprender. Entonces, ¿qué es lo que yo vine a aprender? Entonces, se me van a presentar problemas, dificultades, circunstancias adversas. Yo debo aprender de eso. No debo luchar contra eso, debo aprender. En el momento en que yo digo, ¿qué me quiere enseñar este ladrón? ¿Qué me quiere enseñar este estafador? ¡Pum! Yo ya no necesito en mi vida ladrones, estafadores. ¿Por qué? Porque aprendí lo que necesitaba. Entonces me rodeo de personas que anticipan. ¿Qué significa eso? Yo quiero comprar una propiedad. Antes me estafaban. Ahora voy donde una persona que sabe cómo o qué se requiere para comprar una propiedad y no ser estafado. Entonces, la virtud de la paz se encuentra en dónde? En el destino. ¿Cómo se desarrolla esto? 0 conflicto, 0 reactividad. Recuerden, hay dos, uno es proactivo, otro reactivo. Dejemos de ser reactivos y volvámonos proactivos. 0 enfrentamiento, 100% respeto, ciencia donde se estudia asumiendo la vida con sabiduría, se representa o se desarrolla en el destino. La virtud del amor, que es lo que me estabas preguntando. Entonces, ¿en dónde se desarrolla el amor? En la misión. Como yo les estaba explicando, a veces en la misión, por ejemplo, el movimiento Hare Krishna tiene un hábito tremendo que no se ha podido corregir. Por ejemplo, cuando yo voy a una mentoría, hay una hora de abrir y hay una hora de cerrar. En ese lapso de tiempo, cuando hay un break, todos respetan ese break, todos, o sea, cuando hay una mentoría, tú entras a un auditorio, no puedes salir, estás atento y toma. Los Hare Krishna no, los Hare Krishna entran, salen, se van, o sea, no toman en serio esa asesoría. Entonces, por eso incluso a veces yo veía en Mayapur maestros que se ponían serios, ¿no? Que ordenaban cerrar el auditorio para que nadie entrara, para que nadie saliera, porque cuando tú tomas una mentoría, primero te cuesta un dinero, entonces tú dices, este dinero yo le tengo que sacar el jugo a todo. Es como cuando tú vas a comer, ¿no? Tú vas a un restaurante caro, pues tú no vas, pides, pagas y dejas toda la comida allí. Entonces, la misión es una capacidad de servicio, ¿sí me entiendes? Es de servir. Entonces, a veces ese servicio da la sensación que fuera desagradecido, que la persona no valora, que la persona no agradece, que la persona no respeta, que la persona no resuena con uno. Pero como yo estoy en una misión de educar, de formar, de compartir estas herramientas, pues yo no me enchuquizo. Yo simplemente digo, ¿qué me está enseñando esto? Entonces, ¿en qué estoy fallando? Entonces, no estoy siendo serio, no estoy siendo comprometido, no estoy siendo responsable. Pues cuando yo soy serio, cuando yo soy comprometido, cuando yo soy responsable, las personas dicen, esta persona es seria. Entonces, se ponen serios. Esta persona es responsable. Entonces, estas personas se vuelven responsables. ¿Sí me entiendes? Causa, efecto. Entonces, cada vez que yo veo una audiencia que yo no que la audiencia es así dispersa, que anda y digo, el que está fallando soy yo. Yo tengo que tener
una manera de comunicar que los enganche, ¿sí? Que los tenga concentrados. Entonces esa es la virtud del amor. Y el amor, por lo general, uno piensa que resuena con los que piensan igual que uno, que los que actúan igual que uno, y resulta que no. El amor se desarrolla más con la persona que está o que es antagonista a uno. Ahí es donde mides tú el amor. Porque pues abrazar a una persona que piensa igual que yo, que está igual que yo, eso no tiene ningún desafío, no tiene ningún reto, ¿sí? Pero si yo me enfrento, no me enfrento, sino que yo, por ejemplo, lo que yo les hablaba a ustedes, yo tenía que, bueno, en esa ocasión sí me tocó enfrentarme al GBC, a los sannyasis, ¿no? Y poner mi postura, y ellos entendían que yo lo hacía desde el amor, no lo hacía por ego, no lo hacía por orgullo, no, lo hacía desde el amor. Les decía, Maharaj, esto no es apropiado, esto no es correcto, pero ellos por mantener un status quo nunca lo aceptaron. Pasó un tiempo y me dieron la razón. Claro que nunca lo van a aceptar. Entonces, chicos, la virtud del amor, 100% capacidad de servicio. Por ejemplo, uno ve los médicos. Estos señores, si no tuvieran amor por esa profesión, créanme que ellos no harían ese sacrificio, ¿verdad? De servir a personas que llegan, que ellos dicen, pero Dios mío, ¿usted por qué esperó a que esa enfermedad o esa cosa llegara hasta ese al grado? Cero resistencia o miedo, 100% aceptación, 100% compromiso. Ciencia donde se estudia la incondicionalidad. Ojo con eso, nosotros a veces ponemos condiciones, ¿cierto? Y los maestros reales, los que están en esa categoría, pues, de mentoría y todo, son incondicionales. Yo, por ejemplo, conozco ya Pataka Swami cuando estaba y aún así sigue dando ejemplo, es incondicional, que, o sea, a pesar de cómo está su salud y todo el tiempo es una capacidad de servir brutal. Entonces, esto se desarrolla en la misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué se entiende como misión? Recuerdan que la vida tiene dos rutas, aprender, enseñar. Entonces, la misión es lo que yo vengo a enseñar. ¿Y cómo lo voy a enseñar? Pues hay dos clases de maestros, los que le dan a uno duro, los que a mí, por ejemplo, de niño, había un profesor que me daba regla, llegaba y ¡pum! Me daba dos reglazos y yo, ay, bendito, y al lado había un profesor que enseñaba a punta de lúdica y de juegos, y yo decía, ¿por qué me tocó este salón? ¿Por qué no me tocó el otro? Entonces, pero es así, hay profesores que enseñan desde el amor y hay personas que enseñan desde el castigo. Entonces, nosotros debemos aprender a enseñar desde el amor, desde la incondicionalidad, comprender que no todos tienen la capacidad de aprendizaje igual que todos. Entonces, hay personas que su capacidad de aprendizaje es más lenta, que su capacidad de respuesta es más lenta. Entonces, desde el amor, uno comprende eso. Entonces, la felicidad, la paz y el amor son principios de la esencia divina. No tiene polaridad. ¿Qué significa que no tiene polaridad? Es decir, no es positivo, no es negativo, es neutro. O sea, por eso uno debe aprender a desarrollar eso. O sea, la idea es uno poder empezar a trabajar desde un escenario ideal. Como no tenemos un escenario ideal, hay que empezar a construirlo. Hay que construirlo. Entonces, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Es la primera pregunta que yo debo hacerme para empezar a dejar de sufrir. Entonces, el amor trabaja en la misión, chicos. El amor trabaja en la misión. Y el amor, ya cuando ustedes lo invitan a su vida, entonces empieza a entrar en las relaciones, la economía. Por ejemplo, aquí mi esposa, ella bendice el dinero, ama el dinero. Entonces, a los proveedores que nosotros le pagamos, que son grandes cantidades de dinero, nosotros compramos cantidad de telas y todo, a mí me toca aquí en la internet pagarles. Entonces, nosotros lo hacemos desde el amor. Y entonces nos dicen, oiga, su dinero nos rinde. No sé si entienden la palabra, ¿no? Su dinero es prosperidad, su dinero cuando nos llega nos alcanza para más de lo que nosotros, mientras que otras personas reciben
dinero de otras fuentes, dije, no, ese dinero no me alcanza para nada. Ese dinero, o sea, llega y se me va. En cambio, con su dinero a nosotros, entonces todo eso uno lo empieza a impregnar en su vida. Las relaciones, la salud, el dinero, la actividad. Otra pregunta, no los quiero cansar. Comentarios que tengan. ¿Han tenido inconvenientes para desarrollar los puntos? ¿No? Les adelanto, el siguiente módulo es la inutilidad e importancia del sufrimiento. Sufrir no es nada saludable. Dejen de sufrir, paren de sufrir. No se necesita sufrir. O sea, dejen de sufrir, no se necesita sufrir para tener una relación, no se necesita sufrir para obtener dinero, no se necesita sufrir. El sufrimiento no es nada saludable. Esa va a ser la próxima clase. Om Kara Prabhu. Hare Krishna Prabhu, gracias por la clase. He escuchado algunos audios de Walter Rizzo, donde él explica que el amor no es incondicional. Más o menos lo entiendo que él explica desde el contexto de una relación de pareja donde hay responsabilidades, entonces, y a veces hay maltrato, y cuando el amor es incondicional, entonces tendría que aguantar todo. Desde su punto de vista, en este contexto, ¿qué podría usted decirnos? ¿Es incondicional o no es incondicional? ¿O qué puede explicar usted? Bueno, mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia. Yo asesoro mucho porque yo soy coach de vida. Entonces, ¿por qué me llamó la atención? Porque hay coach familiar, hay coach institucional. Yo dije, no, pues el coach de vida es como la raíz, porque una persona centrada hace una buena familia pues hace una comunidad y hace toda una institución. Entonces, he visto parejas que han logrado convivir en armonía, en el respeto y en el amor, y he visto totalmente lo opuesto, que hay parejas que ya no se respetan, que ya no se valoran, hay parejas que, como hablé al inicio, encontramos que hay un 85% de la población que preferirían tener otra pareja. ¿Y esto por qué se debe? Uno, porque es que no están viviendo en armonía con unas leyes, como por ejemplo las leyes que yo les acabo de explicar, y hay unas leyes psicológicas. Entonces, por ejemplo, las leyes psicológicas, ¿se acuerdan que nosotros lo vimos en la ruta al éxito? Que es la ley de control, la ley de la accidentalidad, la ley de causa y efecto. O sea, todas estas leyes, cuando tú no vives en armonía con estas leyes, pues la relación empieza a volverse negativa, empieza a volverse estresante. Y ahí lo importante es ahí es cuando se empiezan a instalar programas de ignorancia en el individuo, en la pareja. La idea es que ustedes empiecen a desmontar esos programas de ignorancia que no les permiten valorar la pareja que tienen, o ustedes tienen problemas serios de comunicación cuando empiezan a haber atropellos, malos tratos, y no tienen como, o sea, uno está trabajando para aquí y el otro está trabajando para allá. No están trabajando hacia un mismo propósito, hacia una misma misión. Es decir, los intereses y las necesidades son totalmente, o sea, caminos separados. Entonces, pues obvio, si la pareja, por ejemplo, para una persona es importante, qué sé yo, tener una casa, pero viven en arriendo, y la pareja gasta sus recursos en inmediateces y no planea, no tiene una estrategia, entonces como que las dos están trabajando en direcciones opuestas. Entonces la idea es que desde un inicio empiecen a hacer un inventario. Ese fue el ejercicio que nosotros hicimos. Hay que hacer un inventario y segundo, ponerse de acuerdo. O sea, para que los dos empiecen a trabajar en uno, no así, sino empiecen a unirse y trabajar paralelamente. Si estando de acuerdo,
si estando apuntando a una misma dirección, a veces uno habla fuerte y la persona no le gusta, y uno habla brusco y la persona se siente, imagínense actuando de manera distante, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si esta persona va para allá y yo voy para allá, o sea, y tienen un solo carro, ¿sí? ¿Cómo hacen? O sea, no, pues que yo voy para allá, no, pues que usted... Ahí empiezan todos los conflictos. Entonces, si hay un solo carro, pues camine, vamos para allá y después vamos para allá. Ponerse de acuerdo. Entonces, ojo con eso porque eso es un trabajo psicológico. O sea, porque yo tengo muchos amigos profesionales y a veces ese contrato que se hace, formal o informal, de pareja, se vuelve una obligación y no un acuerdo. Ojo con eso. Porque una obligación es que usted hace algo en la cual usted no está de acuerdo ni quiere. Un acuerdo es totalmente diferente. Un acuerdo es que yo hago un compromiso, tomo una responsabilidad y así no me guste, lo hago. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes una pareja donde se llenan es de obligaciones y no de acuerdos. Entonces, la relación va a ser muy, muy, muy pesada. Entonces, mi opinión es que ustedes empiecen a hacer acuerdos desde el amor. ¿Amor qué es? Respetar, valorar, asumir, compromiso, responsabilidad. ¿Recuerdan el concepto de responsabilidad? Responsibility, mi capacidad de respuesta a una adversidad. Entonces, las cosas no salieron como son o como yo había planeado. Entonces, ¿con quién me desquito? Mi esposa me dice, es que usted se desquita con el primero que tiene adelante. ¿Y quién es el que está ahí adelante? Mi pareja. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay que evitar todo eso. Hay que empezar y eso es un trabajo, chicos. Eso no es casualidad, eso no es suerte. Eso hay que trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo? Yo cojo una carta, hermano, y me desahogo, cojo un papel y escribo y lo quemo y lo rompo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí me entiende? En lugar de ir y desquitarme con mi pareja y o sea, soltarle pues toda mi ira, ¿no? Entonces, no. Entonces, y eso es un trabajo, eso es un entrenamiento. O sea, yo voy, por ejemplo, voy y le echo todos los madrazos a una pared, ¿sí? Y, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Sí? Pero si yo hago lo contrario, si yo llego y me descargo y vomito toda mi energía negativa a mi pareja, imagínese. ¿Sí o no? El daño va a ser brutal. Y eso es un trabajo de conciencia, eso es un trabajo que uno debe ponerse de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, esos acuerdos están en armonía o están así, yendo pues o están así, yendo en una misma dirección. Y entonces ahí es cuando llega uno empieza a negociar. Y en la negociación hay cosas que son negociables y hay cosas que son innegociables. Por ejemplo, hay parejas que se permiten tener otras parejas. Yo digo, pues madre, estos son muy civilizados. Yo no, yo no soy tan civilizado, pero hay personas que son civilizadas y dicen, ok, yo le acepto, pero tiene que ser acuerdos. Yo por lo menos, yo soy de la vieja guardia, ¿sí? Yo soy macho alfa, mi mujer es mi mujer y ya, o sea, eso de que, sí, pero hoy día, pues como esto está yo no sé, pero yo soy vieja guardia. Entonces, lo mío es lo tradicional, ¿sí me entienden? Entonces, yo soy vieja guardia. Entonces, todo eso hay que contemplarlo y considerarlo. Hay que empezar a hacer acuerdos con la pareja. O sea, empezar a hacer un inventario, qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, con qué contamos, con qué no contamos. Sobre esa base real, apuntamos a una misma dirección. Cuando tengamos un desacuerdo, cuando tengamos un inconveniente, dejamos las cosas afuera y empezamos a discutir, por ejemplo, desde el respeto. Eso es un trabajo. Entonces, yo te estoy respetando un momentico, usted está cruzando una línea que no debe cruzar, por favor, devuélvase y vamos a seguir hablando desde el respeto. Y vas a ver que eso es un entrenamiento, ¿sí? Cuando se empiezan a insultar, cuando se empiezan a echar madrazos, hey, bájele a la intensidad. Acabemos esta reunión, ve, toma un respiro, yo voy, tomo un respiro, volvemos a hablar cuando estemos calmados. Eso es un entrenamiento, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque es que las modalidades actúan, entonces si eso se empieza a subir, a calentar, las vías de hecho o el maltrato intrafamiliar empiezan así, en un momentico. Y uno le preguntaba a la persona, no, es que hermano,
no sé qué pasó. Y eso ocurre. Dice, no, es que fue en un segundo, que es que yo no sé qué pasó y ¡boom! La persona maltrató e incluso le quitó la vida a su pareja. ¿Por qué? Porque se calentaron. Entonces, o sea, por eso uno debe empezar a trabajar sobre unos límites, sobre unos linderos y sobre eso. Entonces, cuando se está calentando, bájele, 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 bájele. A mi esposa me dice eso. Bájele, Eka, no necesita gritar, bájele, es que su tonito, pues uno, porque dices, no necesita gritar, yo le entiendo. Y yo, ¿en serio? Parece que no, pero es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Entonces, el amor de pareja es una negociación, chicos. No estamos en el amor divino, no estamos, o sea, incluso Krishna y Radharani negocian. Ellos negocian esos amores divinos. Y entonces psicológicamente hablaban eso, por ejemplo, el amor entre padre e hijos. Los hijos exigen a los padres como si ellos tuvieran ya pues el documento, es que mire, yo soy el propietario y usted me tiene... No, esto también se gana. El amor del padre se lo debe ganar el hijo. Eso no es obligación. ¿Para qué? Para que exista respeto, para que exista... O sea, yo soy vieja guardia, mejor dicho. Entonces, y los psicólogos y todo eso, para una relación armoniosa, las jerarquías deben existir. Es decir, ese cuentico que padre e hijo son amigos, no señor, papá es papá, hijo es hijo. Hay respeto y esto, pero papá es papá y él tiene su posición, lo mismo mamá, mamá es mamá. Entonces la mamá tiene una jerarquía dentro del núcleo familiar, dentro de la familia nuclear. ¿Para qué? Porque pues son roles y papeles, son roles y funciones. El maestro también tiene un rol, entonces el maestro es maestro, el alumno es alumno. Entonces cuando usted se convierta en maestro, pues entonces usted va a ser maestro y va a venir otro que es alumno. Pues muchas gracias, Prabhu. Discúlpeme que me puse pesado, pero bueno. Y muchas gracias a todos los que habéis venido a la sesión y bueno, pues la próxima sesión es el siguiente, es el segundo sábado del mes de septiembre. Sí, si Dios nos Muchas da gracias. vida. Sí. Muchísimas gracias por venir, gracias por asistir, fueron muy juiciosos. Se ve muy interesante el siguiente tema, inutilidad del sufrimiento. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente mes. Siguiente módulo. Sí. Y ya más tardecito les envío el material para que trabajen el módulo, vale. módulo 9, para que a Gracias. conciencia lo trabajen. Sé Sí, que les va a ayudar mucho. decir que tenemos un grupo de WhatsApp de aceptología y que si hay alguno de vosotros que quiere estar y no está todavía, simplemente me lo dice por WhatsApp, aquí está mi teléfono, apuntadlo y entonces os sumamos al grupo de WhatsApp y allí podéis preguntarle lo que queráis al profesor y él nos va a compartir allí estos materiales que ha mencionado. Gracias a todos. Bueno, nos vemos. Que estén muy Aribol, bien. Aribol, Muchos gracias. éxitos. Gracias.